Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y en este día estamos comenzando el último capítulo del libro de Hechos, el capítulo 28, en la nueva traducción viviente que te dejo en la descripción para que tú también puedas leer junto conmigo. Esta es la última semana de que vamos a estar estudiando el libro de Hechos. Te recuerdo que el viernes tenemos episodio en vivo y esta va a ser el último episodio en vivo que vamos a tener en esta temporada. Después, más adelante, te avisaré cuando tendremos un siguiente estudio de otro libro, pero por el momento este va a ser el último viernes en vivo y también esta semana va a ser la última semana por el momento de esta temporada de Liposucción Mental. Comencemos, dice Pablo en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía, entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió a la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en un barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Pateoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos, y así llegamos a Roma. Por fin. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado. Hasta aquí vamos a llegar en este día. Y bueno, como vemos, no se escaparon los prisioneros. Esa era la duda, ¿verdad? El suspenso del capítulo pasado. Pero no se escaparon y permanecieron ahí, pues la gente los trató muy bien, como dice aquí. Y como los recibieron y estaban en medio de una lluvia y hacía frío, tuvieron que prender esta fogata, fueron por los pedazos de madera, la leña, y Pablo, al echar ese pedazo de madera es donde la serpiente, nada tonta, ¡ay!, salió volando, ¿no? Porque no se quería achicharrar y ¡puf!, se le quedó atorada, prensada, le mordió a Pablo la mano. ¿Y qué es lo primero que pensamos como seres humanos? La verdad. Siempre cuando a alguien le pasa una desgracia, inevitablemente pensamos, algo malo ha de haber hecho. Eso le pasa porque hizo mal algo, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos de la vida de la persona, ni sabemos quién es, ni nada, pero son las interpretaciones que normalmente uno tiene. Y esto es algo muy, muy peligroso. Jesús no era así. Y cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo, tiene uno que dejar esa parte humana de ser juicioso, de ser, buscar siempre enjuiciar, juzgar lo que los demás hacen. El único que tiene la capacidad justa de hacer un juicio es Dios mismo. Y Dios no nos ha mandado a nosotros tampoco a juzgar,
Porque si Jesús mismo no vino a condenar el mundo, nosotros somos una extensión, somos ahora discípulos de Jesús y no se nos mandó a juzgarles, pero sí se nos mandó a predicarles cómo fue lo que pasó después. Al ellos decir, de seguro es un asesino, o sea, todos sabían que eran prisioneros los que estaban ahí. Pero dijeron, este ha de ser el peor, ¿no? Porque aún salvándose del mar, ahora pues ya una serpiente lo está matando, ¿no? O sea, lo mordió. Y al ver que Pablo, nada más ahí puso la mano otra vez en el fuego para que la serpiente lo soltara y se fuera, y que no se moría, no se hinchaba, no se convulsionaba, dijeron, no, pues este es un dios. Los que vivían allí eran fenicios, entonces era gente que no conocía de Dios y que eran muy supersticiosos. Resulta que al ver que no se moría lo consideraron como un dios, cosa que comúnmente pasaba cuando algo sobrenatural sucedía. Y después resulta que tuvieron contacto, porque estuvieron 3 meses ahí en lo que pasó el invierno, no podían salir de ahí. Yo creo que ni querían regresar al mar ya con todo lo que les había pasado en esas condiciones, ¿verdad? Pero conocieron a Publio, que era el funcionario principal de la isla, y estaba muy enfermo su papá. Entonces Pablo fue y lloró por él. ¿Y qué crees? Cuando sucede un milagro, es casi imposible que no se enteren otros. Es casi imposible que otros no quieran también ser sanos. Y eso es una promesa de Dios, que oraremos por los enfermos y sanarán. Hay que ser honestos, a veces los enfermos no se sanan porque nosotros no somos los que los sanamos, es el poder de Dios. Pero sí tenemos la encomienda de orar por ellos y creer que van a ser sanos. Si se sanan o no se sanan, eso es ya asunto de Dios. Eso es otro tema en el cual no tenemos respuesta porque solamente Dios sabe. Dios solamente sabe si esa persona a lo mejor ya es el momento que se tiene que ir. Porque si no se va en ese momento, que ya aceptó a Jesús, que ya entregó su vida, no sabemos qué pueda pasar. Dios solamente sabe. Pero sí tenemos la misión de orar y creer que van a ser sanos. Por lo tanto, la gente se alocó, pongamos la palabra, se emocionó y empezaron a ser sanos. Y uno podría decir, qué desgracia, qué necesidad tenía Pablo, ¿no? Siendo uno de los evangelistas más importantes en esos tiempos y hasta la fecha, pues, de que gracias al trabajo misionero que él hizo junto con otras personas que trabajaron con él, se pudo evangelizar a gente que no era judía. ¿Qué necesidad tenía de estar pasando todo esto? Uno podría decir. Pues mira, hay que fijarnos no en lo que humanamente nos fijamos, que es en las desgracias, sino fijarnos en el propósito eterno y de cuántas personas fueron salvas, bendecidas, sanadas, a causa de esto que tuvo que pasar Pablo para llegar a Roma. Pablo, si a lo mejor se hubiera ido a Roma de otra forma, probablemente hubieran pasado otras cosas. Otras personas a lo mejor hubieran conocido a Dios, pero Dios tenía el propósito de que estas personas que tuvieron contacto con Pablo y los que iban con él, lo conocieran, fuera transformada su vida y no quedaran iguales. Y así es como pasa contigo y conmigo. La gente no puede permanecer igual ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, está en ti y está en mí. Todo el tiempo que estuvimos estudiando este libro de Hechos, el que era el protagonista de todo esto es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que ahora vino, es el que ahora está consolándonos, dirigiéndonos y que también nos redarguye, nos enseña, es nuestro maestro. Así que sigue con esa hambre de buscar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo es el que se va a mover poderosamente y no tenemos que esforzarnos con métodos para conseguir cosas, sino tenemos que tener fe. La fe es lo que mueve a Dios, es lo que sorprende a Dios y es en lo que se puede mover el Espíritu Santo, es en donde se puede mover el poder de Dios. Tengamos fe, Señor Jesús, ayúdanos, Señor. La fe que tengamos, Señor, la fe que hemos empezado a desarrollar y que hemos practicado, Señor, queremos más. Creerte más a ti, no lo que vemos en diferentes medios de comunicación, Señor. No lo que leemos en diferentes tipos de literatura, Señor, sino lo que tú has dicho. Eso es lo que jamás va a pasar. Eso es lo que es verdad eterna. Oh Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias
porque nos has embestido con poder. Espíritu Santo, tú te mueves en nosotros, a través de nosotros. Queremos, Señor, ser bendición en nuestro propio hogar, Señor. No queremos descuidar esa familia que tú nos has dado, Señor, primeramente, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría para obedecerte y ir y predicar el Evangelio en estos tiempos que se necesita tanto de la verdad y de tu poder y de tus milagros y de un toque, Espíritu Santo, tuyo para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental en esta última semana del libro de Hechos. Si tú no has aceptado al Señor Jesús, te quiero invitar a que le entregues tu vida a Él. Él te ama muchísimo, Él conoce todo en tu vida y Él simplemente quiere que le creas y te entregues a Él, a su gran amor. Y simplemente le tienes que decir: Señor Jesús, te creo que tú eres el Hijo de Dios y me arrepiento de mis pecados. Líbrame de toda maldad, perdóname de mis pecados, sé mi Salvador, entra en mi vida y gobiérnala tú, Señor Jesús. En tu nombre, amén. Eres un hijo de Dios y te espero mañana en este último episodio de Liposucción Mental del libro de Hechos para seguir estudiando mañana y el viernes en vivo. Adiós.